Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vinicius Junior sigue creciendo y engordando sus estadísticas como futbolista profesional. Vini Junior supera los 200 partidos como profesional tras jugar su último encuentro como profesional con la selección carioca con Brasil ante Chile. Pues bien, desde luego es un muy buen momento para hacer un poquito de F5 con respecto a la situación de Vini como jugador a sus 21 años y con la sensación de que esta temporada está siendo una temporada de punto de inflexión, punto de impacto, de crecimiento de un futbolista llamado a hacer cosas importantes en un año donde finalmente en el Real Madrid no ha venido Kylian Mbappé y donde ya poquito a poco se ha ido ganando con efecto un puesto en el 11 titular de Carlo Ancelotti. Un jugador que toca también recordar, ojo, que tiene contrato hasta 2025 y que es cierto que es uno de los jugadores a día de hoy que menos cobra del Real Madrid, en un momento donde Florentino Pérez está atacando la situación de renovación de algunos jugadores importantes, jugadores jóvenes o jugadores elementales dentro del Real Madrid, caso de Fede Valverde, Carlos Enrique Casemiro o Thibaut Courtois. No sería ni mucho menos descabellado que el Real Madrid en los próximos meses mire la situación contractual de Vini Junior, sobre todo en el tema salarial, e incluso también, siendo tan joven, ampliar un par de añitos quizás más su contrato, ¿no? Siendo un jugador de apuesta importante por parte del club y que está teniendo crecimiento, más allá de sus defectos como futbolista, da la sensación de que a nivel de definición de cara al gol está dando mejoras interesantes. Pero lo dicho, contrato hasta 2025, es el cuarto jugador que menos cobra del Real Madrid y en esa posible guerra fría, ojo, entre Real Madrid y PSG, pues sería una actuación muy pero que muy práctica que el Real Madrid mirará el contrato del exjugador de Flamengo. Por lo tanto, momento y temporada importante de un futbolista que supera, como decimos, los 200 partidos como profesional, una temporada clave en su madurez y también a nivel de club un buen momento para ir mirando cositas relacionadas con su salario y con su futuro a largo plazo como jugador del Real Madrid.